los tipos de biotecnología, entonces en segundo lugar tenemos la biotecnología verde o biotecnología agrícola. Este tipo de biotecnología se enfoca en todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Entonces, lo que va a ayudar en la cadena productiva, tanto de plantas como de, bueno, desarrollo, por ejemplo, de algunos animales que hacen parte de esta industria. ¿M? Básicamente, ¿cuál es el objetivo? Que esto repercuta en la alimentación del ser humano. Entonces, así, de esta manera se hace que las especies sean más productivas, más resistentes o que tengan propiedades en cuanto a vitaminas, proteínas que inicialmente no tenían. Uno de los aspectos, digamos, que ha generado mayor controversia con respecto a la biotecnología verde tiene que ver con los alimentos transgénicos. Son alimentos modificados genéticamente, plantas que han sido modificadas genéticamente para hacerlas sobre todo más resistentes a las plagas y así aumentar su productividad. Por ejemplo, una de las plantas que más requiere de plaguicidas y de todo esto porque se daña muy fácilmente es el tomate. Entonces se han hecho modificaciones y nosotros escuchamos, o bueno, los que van al supermercado o acompañan a sus papás, han escuchado hablar del tomate larga vida. Es un tomate distinto al tomate chonto, que es el tomate habitual, normal, que se daña con mucha facilidad, dura menos tiempo. Entonces, el tomate larga vida ha tenido una modificación genética para ser más resistente a las plagas y para evitar, pues obviamente que se pierda la producción de este vegetal. Por otro lado, el maíz es otra de las plantas que también se ve muy perjudicada por las plagas. Entonces también ha sido uno de los alimentos que más se ha modificado genéticamente, que más se ha hecho esa transformación genética y también se ha logrado que la planta de maíz no se dañe tan fácilmente. Aquí también cabe tener presente todo lo que tiene que ver con las fusiones que se hacen entre plantas. Entonces, en la industria de las flores, por ejemplo, tenemos una gran variedad de flores que no existían. Antes, para tener flores de ciertos colores había que pintarlas. Ahora ya no las pintan, ahora solamente se hacen modificaciones genéticas y mezclan los genes de una planta con los genes de otra para obtener la diferencia, la variedad y los colores. Aquí también está incluido, por ejemplo, las mezclas de los genes de ciertas frutas. Hay una de las más transformadas es el tomate de árbol. Entonces tenemos tomate de árbol mezclado con mango, que es uno que la cáscara es amarillita, y tenemos uno injerto también con mora, que es el rojo, el que es más rojo. Y el naranja, pues que es el tomate de árbol eh, sin modificaciones. Entonces, esto es lo que sucede con la biotecnología verde. Se hacen todos los estudios utilizando la genética, la transformación genética, para obtener alimentos, eh, digamos, más productivos o más resistentes o con propiedades que inicialmente no tenían para poder mejorar o de alguna u otra manera satisfacer también un poco los gustos en la alimentación humana. ¿Alguna pregunta con respecto a esta biotecnología? Ok, entonces, por favor, tomamos el apunte de la biotecnología verde y vamos a hacer de todo lo que les mencioné, de los ejemplos que les di, los gráficos que nos representen esa biotecnología. Si hay preguntas, me avisen. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de la biotecnología azul o biotecnología marina. Esta biotecnología hace exploración de océanos, de todos los ecosistemas que hay a nivel del mar para tener material biotecnológico de importancia o material biotecnológico. Recuerden que siempre el objetivo
es favorecer al ser humano. Dentro de la biotecnología azul o marina es muy importante hablar del uso de las algas marinas. Obviamente hablamos más en sentido macroscópico como tal. Las algas marinas se utilizan mucho en la cosmética, ¿sí? En la elaboración de mascarillas, en la elaboración de este tipo de materiales, digámoslo así, que son beneficiosas para la piel por las propiedades que han podido investigar en ellas. Sin embargo, una de las razones o uno de los usos importantes de las algas que no es muy común en nuestro país, pero que en otras regiones del planeta sí son muy utilizadas por sus poder alimenticio, ¿sí? Resulta que en nuestro organismo el cerebro es una de las partes que no requiere, o bueno, dentro de su sistema de alimentación de las neuronas de las células cerebrales, no hace parte las proteínas, no hace parte las vitaminas, el agua tampoco. El cerebro solo permite, al cerebro solo pueden llegar aminoácidos. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas, pero son algunos tipos de aminoácidos, no todos. Y se ha confirmado que las algas marinas tienen una gran cantidad de estos aminoácidos que contribuyen al desarrollo del cerebro. Sin embargo, como les digo, por lo menos aquí en Colombia no es muy común su uso para la alimentación. En otros países lo que hacen es secar las algas, ya saben que ellas tienen un gran contenido de sal, precisamente por encontrarse en el agua de mar. Las dejan secar, las muelen y así tal cual las utilizan. Entonces las mezclan con otros alimentos, con huevo. Realmente no tienen ningún sabor en particular y reemplazan, por ejemplo, la sal, porque si como ellas ya tienen un alto contenido en sal, entonces se pueden colocar en algunos alimentos sin necesidad de utilizar sal y estas sí teniendo un gran nivel de aminoácidos que contribuyen a las funciones cerebrales. Entonces, ahí encontramos dos aplicaciones importantes de la biotecnología azul o marina. Una es en la cosmética, elaboración de mascarillas y bueno, otro tipo de maquillaje. Y también para la alimentación en cuanto a los aminoácidos que las algas marinas contienen. ¿Preguntas? Ok, tomamos el apunte de la biotecnología azul, hacemos el dibujo que la representa y luego pasamos a la biotecnología blanca.